Perfecto. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una entrevista más con el movimiento Alright. Tenemos a una gran mujer y economista, Alejandra Ramos Jaime, desde México. Bienvenida, Alejandra. Hola, hola, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Ella es economista por la Universidad Autónoma de Coahuila en México. Perfecto, Ale. Perfecto, dinos un poco sobre ti, dinos por qué te gusta, por qué te interesó, digamos, de todas las especializaciones o enfoques que puede tener la economía, ¿por qué te interesó tanto el ambientalismo? Bueno, mira, creo que más bien, claro que me interesa, pero yo tenía mucho la inquietud de mostrar cómo la visión económica podría aplicarse a cualquier cosa. Y finalmente, esta, pues, como tarea que me di de tratar de disuadir a las personas, de desarrollar esta visión económica y de educar a través de la educación económica que tanto nos hace falta en América Latina, me fue llevando también al ambientalismo porque noté ahí, aparte de que es un nicho que creo que está bastante descuidado y donde la visión económica puede aportar muchísimo, también es un nicho que a mí me empezó a preocupar en lo particular y a ocupar muchísimo. Empecé a analizar ciertas políticas públicas que se estaban desarrollando en mi país, en México, y tuve bastante éxito. La verdad es que los análisis que empecé a hacer se hicieron bastante virales. Empecé haciendo específicamente un análisis de la prohibición de plásticos, que acá en México pues empezó a ser muy popular. Yo me imagino que en Perú igual, como tantos lugares de América Latina, y me di cuenta que todas estas políticas públicas estaban basadas en buenas intenciones, pero no en buenas estrategias. Y empecé a notar que esto era algo que se replicaba mucho en las políticas públicas ambientales, que eran como pues ejercidas, diseñadas y además juzgadas por las intenciones que mostraban los políticos o las ONGs o cualquiera de sus promotores, y no en base a sus resultados. Entonces creo que ahí era algo que debía pues tratar de explorar, y la verdad es que he tenido mucho éxito. Fundé en este momento el movimiento La Solución Soy Yo, una asociación civil también que se llama Proyecto TAN, y he desarrollado a través de estos dos proyectos investigaciones que van sobre el análisis de políticas públicas y sus resultados principalmente en México, y bueno, que se pueden aplicar en cualquier país, ¿no? Maravilloso, sí, sí, justamente estaba viendo que también eres coeditora de la Fundación por Estudios Económicos, que es conocido como la FE, Sí, ¿correcto? así es. Así es. La Fundación para la Educación Económica es una fundación de bastante trayectoria en Estados Unidos. Es uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos. Según uno de los últimos rankings, está dentro de los 2.5 por ciento de think tanks más importantes. Tiene ya casi 80 años de trayectoria ya, y no tiene tanto que inició sus proyectos en español, porque hasta entonces había sido simplemente un proyecto para el habla anglosajón, inglesa. Y a partir del 2019 es que esta Fundación para la Educación Económica empieza a extender todos sus programas al idioma español, que va dirigido, por supuesto, a toda América Latina y España. Y tuve la oportunidad de integrarme al equipo desde que este proyecto era muy joven, y desarrollar junto con un compañero, que es Sergio Martínez, un taller que se llama Economía en una lección, basado justamente en el libro Economía en una lección de Henry Hazlitt, que yo les recomiendo leer, y si no lo han leído, pues que tomen el taller, por supuesto. Y a partir de ahí también desarrollé el módulo de Economía Ambiental en una lección, que es básicamente con la misma estrategia. Es un taller bastante interesante porque a través de una narrativa o el storytelling, llevamos al participante a exponerse hacia ciertos pues casos hipotéticos, pero que realmente son muy comunes, de las falacias que normalmente conservamos o tenemos en nuestra visión, a lo mejor un poco sesgada de la economía, y que solemos caer en las falacias. Y este libro de Henry Hazlitt
pues fue escrito hace en los años 40, ¿no? Y es increíble cómo las mismas falacias que él estudiaba en ese entonces todavía las seguimos perpetuando después de tantas y tantas décadas después. Entonces creo que difundir la educación económica es algo pues primordial. Excelente, y no podría estar más de acuerdo, Alejandra. Sí, justamente, digamos, yo al dar un seguimiento de tu trabajo, de tus aportes, he visto que te hiciste bastante popular o sonó bastante digamos, un artículo que escribiste sobre la prohibición del plástico. Es una mala idea, ¿verdad? Quisiera que nos expliques un poco más a detalle de eso. ¿Por qué el plástico es una mejor alternativa a productos que se venden como de, digamos, de un mayor cuidado medioambiental? Como por ejemplo, te has explicado bastante bien en otros de tus videos, que también invito al canal de Ale Ramos, ya que tiene un contenido muy bueno, un contenido excelente. ¿Cómo estos productos que en el mercado internacional se venden como ecológicos terminan siendo menos ecológicos, Alejandra? Claro, bueno, mira, sí, ese fue el primer artículo que abordé acerca de temas ambientales y resultó que, bueno, se hizo bastante viral en poco tiempo. Y esto, pues, fue como donde empezó todo, ¿no? Donde me empecé a dar cuenta que esto era un espacio donde hacía falta información y acción. Prohibir el plástico es mala idea, pues, por varias razones. Yo te puedo resumir. Al principio yo leí las iniciativas de prohibición, no citaba ningún estudio científico. Para empezar, era una lista de buenas intenciones o de alarmas que pues nos dicen todos, ¿no? Por ejemplo, que en el año 2050 va a haber más plástico en el mar que peces, lo cual por supuesto es alarmante y puede que sea cierto, pero finalmente no responde la pregunta de por qué el plástico termina en el océano, ¿no? Y no citaba ningún estudio científico sobre los impactos, costos, beneficios que podría traer esta política. Eso ya fue para mí como la primera alerta y me puse a investigar. Encontré estudios científicos de otros países. Te voy a citar en este momento el de la Agencia Ambiental del Reino Unido, que demostraba que una bolsa de plástico, que es normalmente el producto a los que ataca primeramente este tipo de prohibiciones, es de hecho potencialmente más ecológica que los sustitutos. Una bolsa de tela debe ser usada, más de 327 veces y una bolsa de papel más de 7 veces, solo para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico. Esto es porque obviamente las bolsas de papel y las bolsas de tela necesitan en su producción de mucho mayor cantidad o mucho mayor uso intensivo de recursos, ya sea energía eléctrica, agua, tala de árboles, emisión de gases de efecto invernadero, generación de residuos sólidos, etc. Por darte un ejemplo, las bolsas de papel necesitan 3 veces más energía, 4 veces más agua, contaminan 14 veces más cuerpos de agua, emiten 3 veces más, generan 3 veces más residuos sólidos, necesitan 3 veces más energía, etcétera, etcétera. Emiten 3 veces más gases de efecto invernadero que, pues, por supuesto, aporta al calentamiento global. Y esto, bueno, por supuesto que no lo mencionaba este tipo de iniciativas y lo que me di cuenta es que estábamos prohibiendo un producto, simplemente culpando un objeto, lo cual no prohíbes la necesidad o la mala conducta que ha llevado a que el objeto sea mal gestionado finalmente y que solo lo vamos a sustituir por alternativas mucho más contaminantes que van a ejercer presión sobre la demanda de nuestros ríos, de nuestros bosques, etcétera. Y que además termina por distraernos de atender el problema de raíz que nadie quiere ver, que es la pésima gestión de residuos. Entonces me di cuenta que en México, por ejemplo, el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto, que no cumplen con las normas mínimas ambientales para ser llamados rellenos sanitarios. Es decir, en Europa ya están erradicando los rellenos sanitarios porque ya es una tecnología obsoleta el estar acumulando simplemente residuos o basura
y en este tipo de espacios, por muy controlados que sean, para ellos ya es una tecnología obsoleta y ellos ya están avanzando hacia mercados de aprovechamientos de residuos que van desde, por supuesto, el reciclaje hasta, por ejemplo, la generación de energía eléctrica a través de residuos, que ya tienen plantas con alta tecnología que generan energía eléctrica a través de la incineración de plástico, por ejemplo, que tiene un gran potencial calórico para producir energía eléctrica al final de su vida útil. Entonces, ¿por qué no estamos atendiendo ese problema finalmente? ¿Por qué nos estamos distrayendo, buscando un enemigo, un villano, y prohibiéndolo y al final de cuentas optando por políticas que van a contaminar más y que esas cosas también van a ser mal gestionadas y que no solo el plástico termina en el medio ambiente? O sea, ¿quién no ha visto en toda América Latina seguramente tiraderos de llantas, neumáticos clandestinos, por ejemplo? No nada más el plástico es mal gestionado, hay colillas de cigarro, vidrio, aluminio, N cantidad de productos o químicos que te puedas imaginar. ¿Qué vamos a hacer con todo eso o cuándo vamos a atender ese problema? Entonces, a partir de ahí empiezo toda esta investigación que me lleva a perseguir el camión de mis residuos, a ver a dónde llega, que por cierto, bueno, llega a vertederos horribles. Y a partir de ahí he visitado más de la mitad de los estados de México buscando tiraderos a cielo abierto. Yo digo que hago turismo de basura, así como muchos hacen turismo de aventura o turismo gastronómico. Bueno, yo me he dedicado a hacer turismo de basura y documentado cómo se ve y cómo son las condiciones de todos estos tiraderos a cielo abierto, que por supuesto son difíciles de entrar y de documentar, pero he hecho mi mayor esfuerzo por tener todas estas imágenes y es bastante alarmante. De hecho, en mi canal en todas mis redes sociales, pueden ver ahí un video del trailer de todo el documental que estoy armando de este tema, donde todas las imágenes que pueden ver en ese trailer son imágenes que yo he recolectado a lo largo del país de estos sitios. Entonces, creo que la solución primero es dejar de culpar a un material, evitar este tipo de políticas prohibicionistas que no van a hacer nada más que cambiarle el nombre al problema por un problema aún mayor, mientras nos hace como, no sé, darnos un poco palmaditas en el hombro y sentirnos con la misma irresponsabilidad de seguir tirando los residuos, pero ahora sin culpa, porque ahora vamos a decir, bueno, es que es compostable o es biodegradable, se va a deshacer en el medio ambiente, cuando eso pues es en la mayoría de los casos una falsedad. Entonces me parece muy grave el que ahora estemos optando por políticas que simplemente nos van a eliminar la culpa, lo cual va a ser todavía más desastroso al final de cuentas, porque lo que estamos prohibiendo es simplemente un material que no llega o un producto más bien que no llega a ser ni siquiera el 1% de los residuos en el país, pero que finalmente ya nos quitó la suficiente culpa como para atender el problema real.